Hoy en la sección La Iberozona, que ya saben, hacemos de la mano de la Asociación Iberozoa, vamos a hablar del lince ibérico, un felino endémico de la península ibérica que estuvo en peligro de extinción hace unas décadas, pero que gracias a proyectos puestos en marcha consiguió recuperar población. Para hablar de este felino netamente español, vamos a hablar con Antonio Martín, de la Asociación Iberozoa, que ya saben, se dedica a la divulgación de la naturaleza. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Un placer volver al programa para hablar de este animal tan chulo. Igualmente, además es que has elegido una época para hablarnos del felino muy especial porque justamente ahora, diciembre, enero, es cuando están en plena época de celo. Efectivamente, es un poco contraintuitivo, pero realmente el lince, el celo del lince ocurre ahora en invierno, en los meses de diciembre y enero. Uh-huh. En esta época se suele aprovechar, de hecho, para observar la naturaleza. De hecho, nosotros este finde vamos a ir a Andújar, que es uno de los núcleos de población más fuertes que tiene, para hacer actividades de observación y de divulgación. Se aprovecha este momento porque es cuando más actividad tiene vinculada a su época de reproducción. Uh-huh. Esto a día de hoy pues es más fácil porque por suerte ya contamos con más de 2000 linces, pero es que hace 20 años la situación era muy distinta y es lo que vamos a comentar hoy, cómo el lince llegó a ser el felino más amenazado del mundo. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, antes de entrar en ese tema, vamos a conocer un poquito más a este animal. ¿Qué curiosidades nos puedes contar sobre el lince ibérico? Bueno, en general el lince es un felino, o sea, de hecho cuando tú ves un lince por tamaño y todo es que claramente es exactamente igual que un gato, pero cuando pensamos en grandes felinos solemos pensar en el tigre, en el león, en panteras y cosas similares. Los linces son otro tipo de grandes felinos y son más compactos, más pequeños, y existen 4 tipos de lince en el mundo, 4 especies: el bobcat, el lince canadiense, el boreal y el ibérico. Todos son carnívoros y cazan roedores y aves e incluso ciervos o ungulados más grandes, pero el lince ibérico es el más pequeño de todos. Y esto es porque el lince ibérico surgió hace poco más de 1 millón de años, especializándose en la captura del conejo, que es una de las especies más características de la península. Entonces, toda su biología y su tamaño están diseñadas para ser un experto cazador de conejos. Y la historia del lince está totalmente vinculada a la del conejo, hasta el punto de que el factor limitante para que haya linces en cualquier zona de España no es tanto el hábitat, sino que haya conejos. Ajá. Es decir, que es su presa prioritaria, ¿no? Sí, es su principal presa, hasta, dependiendo un poco de la zona, hasta el 80% de su dieta. Uh-huh. Como decimos, presa prioritaria, pero por ejemplo también en alguna ocasión, si tiene hambre, pues a lo mejor se ha cazado algún otro tipo de animales, ¿no? Total, o sea, al final, como los gatos también son capaces de hazañas sorprendentes, pues los linces exactamente lo mismo. Es verdad que un lince necesita una dosis similar a un conejo al día para mantener sus necesidades nutricionales, pero puede abatir muchas otras presas: ratones, micromamíferos, patos, anátidas, perdices, pájaros, e incluso se ha visto abatiendo corzos, gamos y ciervos ocasionalmente en ejemplares muy grandes. Pero hay otros animales que, además del conejo, el lince les da caza de forma indiscriminada y que no se conoce tanto, que son los carnívoros, o sea, carnívoros como el zorro, el tejón, la jineta. Allí donde hay lince, los carnívoros están muy a raya. La densidad de los carnívoros baja drásticamente y además, debido al miedo que le tienen al olor del lince y al animal, cambian su comportamiento y se vuelven más esquivos. Ajá. Ah, pues fíjate que nunca no conocía yo este aspecto, ¿no?, del lince, ¿no? Que justamente tiene esa relación tan particular con otros carnívoros del hábitat. Sí, totalmente. De hecho, por eso el lince es un superdepredador y es tan importante en los ecosistemas, porque tiene un rol ecológico que otro animal no es capaz de cumplir. Uh-huh. Al final, la mera presencia del lince en un ecosistema altera la comunidad de animales hasta el punto de que incluso puede alterar la dispersión de las semillas, que esto es un artículo que salió hace poco en la revista Quercus en el mes pasado y fue muy interesante. Ajá. De hecho, puede parecer un poco raro, pero el hecho de que haya lince en una finca o en un territorio, como hace que haya menos zorros y menos mesocarnívoros, hace que haya más perdices y más conejos, que son las presas del lince. Pero claro, a lo mejor 3 linces solo hacen que reduzca todo el número de carnívoros que hay en esa zona, y en realidad está habiendo más conejos, aunque los propios linces estén cazando un conejo al día. Entonces, este argumento de que cuanto más linces, más conejos y más perdices,
se ha utilizado muchas veces para que los cazadores apuesten por su conservación y por eso es un superdepredador, porque es que su presencia influye en todo el ecosistema. Ujú. Bueno, hemos hablado hace un momento que el lince ibérico estuvo en peligro de extinción. Sus poblaciones mermaron muchísimo, estuvo a punto de desaparecer, pero ¿por qué razones? Bueno, pues como decíamos antes, al final el lince como especie está totalmente adaptada a los ciclos y a la caza del conejo. Y aunque parezca que no, el conejo es una especie bastante amenazada. Su distribución y su densidad poblacional es muy discontinua. Nosotros estamos acostumbrados a verlos además aquí en la Sierra Norte, pues cerca de las carreteras, en la M607, en zonas donde hay influencia humana, pero la realidad es que si tú haces un estudio de campo de toda la densidad de conejos, su conservación es malísima. Apenas hay conejos repartidos por el territorio. Ujú. Esto se debe principalmente, aparte de otros factores, al ataque de dos enfermedades, que son la mixomatosis y la hemorragia vírica, que prácticamente acabaron con todos los conejos. Ujú. Entonces, si hay un animal como el lince, que está especializado en la caza del conejo y que decimos que más o menos necesita un conejo al día, pues claramente va a sufrir, pero no solo él, sino otras especies emblemáticas de depredadores como el águila imperial o el búho real. Y con la Ujú. caída del conejo cayeron todos los depredadores. Ujú. ¿Cómo se recuperó la población del lince ibérico en las zonas como por ejemplo Doñana o, o en Sierra Morena? Pues realmente en Doñana y en Sierra Morena se mantuvo, fueron un poco los bastiones del lince ibérico por prácticamente mera casualidad. Fueron porque eran cotos de caza privados y fue decisión de dos o tres propietarios de terrenos el hecho de no acabar con los linces, porque es que el lince, como muchos otros depredadores durante los años 70 y en el siglo pasado, se le consideraba una alimaña y de hecho había una ley llamada la Ley de Alimañas en la cual te daban dinero por abatir depredadores. Entonces, claro, en el resto de fincas de toda España, pues cualquier águila, nutria, lobo, zorro y por supuesto lince era abatido. A día de hoy, obviamente, eso no pasa, aunque sigue habiendo bastante caza furtiva con cepos y otras metodologías, pero básicamente aguantó en esos sitios porque fue decisión personal de los propietarios de esas fincas en no cazar linces, cuando en el resto del territorio se hacía. Ujú. Y llegaron a quedar solo 96 ejemplares entre Doñana y Sierra Morena. Ajá. Se dedicó dinero, obviamente, ¿no?, a estos proyectos. Por otro lado, también hay una cuestión que me llama la atención por la información que nos habéis pasado, es el tema de que había pocos ejemplares. Claro, si se quiere tener una cierta variabilidad genética, ¿no?, para que haya diversidad y para, pues, claro, se tenía que buscar de alguna manera el que cruzar los ejemplares entre sí. Efectivamente, el punto fuerte de estos proyectos LIFE de conservación, que en total se llevaron a gastar desde 2002, que fue el mínimo poblacional, hasta unos 70 millones de euros, el punto fuerte fue la cría en cautividad. Es verdad que se hicieron programas también de seguimiento, se redujo la mortalidad en carreteras, que es muy importante, pero lo pionero del proyecto del INCE fue la cría en cautividad. Y esto fue porque, claro, apenas con 96 ejemplares la variabilidad genética es muy, muy pobre. Entonces tuvieron que hacer un montón de matrimonios de conveniencia entre distintos linces de distintos centros para poder recuperar poco a poco esa variabilidad, que nunca se va a recuperar realmente porque partimos de un cuello de botella, es decir, de solo 96 ejemplares. Tenemos muy poca materia prima para trabajar, pero por eso ha sido una obra, digamos, de la ingeniería de la conservación moderna, porque ha sido un ejemplo de cómo la cría en cautividad puede ayudar a recuperar una población salvaje de una especie tan peculiar como el lince. Todo esto por simplemente un emparejamiento estratégico. Ujú. Una especie de citas ciegas, ¿no?, entre los diferentes ejemplares, con posibilidades de Totalmente. procrear. Claro, que luego también tienes que pensar que el lince sea joven, esperma de calidad, bueno, pues que este tipo de cosas que se miran. Me gustaría ya preguntarte lo último por el tema de proyectos actuales, porque se sigue trabajando, ¿no?, para que la población de lince ibérico aumente en diferentes zonas. Efectivamente, como comentaba al principio, por suerte ya esta crisis de los 96 linces la superamos en 2002. Ahora mismo hay, según el último censo, más de 2.000 linces y podemos respirar tranquilos sabiendo que ya se ha alejado de la extinción. Pero queda mucho, mucho trabajo por hacer. El furtivismo sigue siendo una amenaza. De hecho, hace poco salió la noticia en el Molar de que abatieron un lince. Las carreteras sobre todo y la mortalidad y la pobreza genética que jamás se va a recuperar y que tenemos que seguir haciendo un trabajo de chinos. Pero lo más importante es que se ha ampliado el área de distribución, que ya no solo hablamos de esos bastiones de Doñana y de la Sierra de Andújar, sino que estamos hablando de
algunas zonas de Portugal, muchas zonas en Castilla-La Mancha, introducciones en Murcia, en Granada e incluso en los montes de Toledo. De hecho, los montes de Toledo, que más o menos están cerca de Madrid, ahora mismo hay más de 300 ejemplares de lince censados. Y esto es gracias al proyecto actual de conservación llamado Life Links Connect, que es el que genera estos corredores ecológicos en el territorio. Uh-huh. Y por cierto, y en Madrid, bueno, ya has comentado que salió una noticia de que en el Molar habían pues eso, matado a un lince. ¿Hay algún ejemplar en esta zona, Sierra de Guadarrama, la Comunidad de Madrid? Pues bueno, lo primero es que detectar a un lince al final es un animal bastante esquivo, bastante complicado de ver, entonces probablemente se hayan movido más ejemplares de los que hayamos visto, pero sí, ya son frecuentes las noticias de linces que se mueven por la comunidad. Aún así, y por al menos por la información que sabemos, son ejemplares normalmente anecdóticos, es decir, que están en dispersión y que vienen de poblaciones cercanas. Uh-huh. Es decir, a día de hoy, que yo sepa, no hay una población de lince asentada en la Comunidad de Madrid y son ejemplares erráticos. Uh-huh. De hecho, es un objetivo dentro del próximo proyecto de lince que se asienten ejemplares en la Comunidad de Madrid. Pero si queremos que sobreviva en la Comunidad de Madrid, hay una amenaza muy, muy grande que son las carreteras y que tenemos que solucionar como sea con pasos de fauna, porque si no, no van a poder prosperar. Hay buenos hábitats como la Sierra Oeste, la Sierra de Ollanta Manzanares, con mucho conejo, pero si no solucionamos el tema de las carreteras, todos los esfuerzos de conservación en Madrid van a ser en vano. Uh-huh. Bueno, pues fíjate que ahora me surge una idea para próximas secciones de la Iberozona que hacemos con vosotros, ¿no? Es hablarnos justamente de este tipo de iniciativas, ¿no? De conservación de diferentes especies animales y sobre todo cómo se pueden solventar pues situaciones que se dan por la proliferación de carreteras en determinados espacios naturales que impiden que se puedan mover estos animales. De cualquier manera, Antonio Martín, de la Asociación Iberozoa, muchas gracias por traernos hoy las características y hablarnos, descubrirnos al lince ibérico y sobre todo hablarnos también de cómo se ha recuperado su población en nuestro país. Gracias y hasta la próxima. Nada, gracias a ti, Fran. Hasta Que la tengáis próxima. feliz año. Hasta luego.